quien es la vida de ustedes, quien es la resurrección de nosotros, sea revelado, dice, a todo el mundo. Ustedes también participarán de esa gloria. Y es mi anhelo, hermano, por eso salía ese cántico en mí, de decirle: Señor, yo te anhelo, mira, te anhelo orar, anhelo realmente estar contigo, Señor, porque si esto es lo que nosotros sentimos en una resurrección espiritual, ¿qué será en una resurrección de los muertos, hermano? Si solamente son destellos de su luz, como esos destellos que salen del sol, hermano, y entran por la ventana y usted no ha abierto ni la ventana, solo son esos destellos. ¿Cómo será ver el sol a mediodía, hermano? Glorioso, hermanos. Vamos a orar. Padre, en el nombre de Jesús, gracias te damos, papá, por tu Hijo amado, Señor, quien nos resucitó de entre los muertos, Señor, estando nosotros alegres, Señor, en nuestros delitos y pecados, pero tu verdad nos confrontó, Señor, nos llamó al arrepentimiento, nos dio a la verdad, nos dio de tu espíritu, nos dio de beber, Señor, de esas riquezas espirituales, Señor, con tu Espíritu Santo, Señor, y continuamente tu Espíritu nos mueve como un río, Señor. En el nombre poderoso de Jesús, te pido, Señor, por aquellos que no te conocen, Padre, te pido por aquellos, Señor, que muchas veces pueden estar en el valle de los huesos secos, que tu Espíritu los resucite, Señor, en el nombre de Jesús. Te lo pedimos en el nombre poderoso de Jesús. Aleluya, gloria sea tu nombre, Padre. Gracias, Señor. Te ganas de adorar y adorar. Quiero dar una introducción del tema, hermanos, como hemos venido hablando, y hoy quiero ser un poco didáctico, mire, para que usted pueda tener enfrente la imagen de lo que hemos venido hablando. Hemos venido hablando acerca de los turnos de resurrección, y ahora que usted lo tiene en imagen, yo quiero explicarle un poco acerca de esos 6 turnos de resurrección. Y ya quiero tocar algo más de eso, pero miramos, hermanos, que para que pueda entender, y estamos textos bíblicos, no los vamos a tocar, ya hemos tocado varios, pero miramos que Cristo es esa primicia de la resurrección de entre los muertos, hermanos, que se levantó. Habla 1 Corintios 15, 23 y 1 Tesalonicenses 4, 16, que los muertos en Cristo serán levantados primero y luego nosotros, los que estemos vivos. Entonces, esta resurrección, que es el segundo turno, y cuando hablamos de turnos es porque literalmente la palabra en griego significa turno, no es que alguien se lo inventó, pero lo sacó de la manga. Usted lo puede confirmar, hermanos, ahí en la escritura. Pero ¿cuándo se dará este turno de arrebatamiento, de la resurrección de los muertos? Se dará antes de la tribulación que vendrá, que son 7 años. Yo puse de separado de aquí a esos 7 años que vendrán, porque realmente creo que va a haber un periodo de tiempo en desorden. No es que la iglesia será arrebatada y luego van a venir los 7 años, no. Va a ocasionar un caos tremendo en el mundo y va a ser necesario la reorganización. Incluso estamos viendo una falsa resurrección de lo que es acerca de falsas ideologías, que vamos a tocar un poco de ello. Pero es necesario de que se aparezca, hermanos, nuevamente la resurrección de la imagen de la bestia, pero se va a empezar a mover aquí para que resucite todo ese sistema que anteriormente ya gobernaba lo que es el mundo. Va a aparecer un tercer turno, que es la resurrección de los 2 testigos, que es a mediados de la mitad de los años de tribulación. Algunos teólogos le llaman la tribulación, otros lo separan con la tribulación y la gran tribulación. Muchas veces uno dice la tribulación, otros dicen, no, se equivocó. Hay muchos términos para nombrar eso. Otros le llaman la 70 semana de Daniel, las 70 semanas de Daniel. La última semana sería esa. Hablando acerca, hermanos, del siguiente turno, es un turno de aquellos que serán levantados después, aquellos que pasen el periodo tribulacional, y es la cosecha, que será levantada, aquellos que limpiaron sus vestiduras. Hablando acerca de un rebusco, es aquello que se le da ese concepto porque se le da primicia, cosecha, y rebusco es un concepto de siembra y cosecha. El rebusco se le daba a las personas que sembraban un campo. Las primicias eran arrancadas, ofrecidas a Dios, la cosecha era sacada también por los dueños, pero el rebusco se le daba a los pobres, que fueran a sacar eso a los pobres. O una persona que no era ni dueña del campo podía ir y sacar lo que sobraba, lo que quedaba ahí. Era el resto, así se le llama.
Entonces, eso se dará, hermanos, entrando lo que es al milenio. Ahí está lo que es el texto. Pero hay una última que habla acerca de la resurrección de los muertos, pero será después de este reino milenial en el cual Cristo gobernará el mundo con vara de hierro, dice. Y esos muertos no volverán a la vida, sino que 1000 años después, pero van a ser resucitados solamente en cuerpo para una condenación eterna. Lo que a mí me llama la atención, hermanos, es que han pasado mucho tiempo pagando una condenación eterna en espíritu, en alma. Ahora van a ser resucitados para que también paguen en cuerpo. Son como aquellos que están en la cárcel, saben, por un crimen, que están pagando, pero de repente lo llevan a juicio y ahora van a pagar la condena que deben de pagar. La cosa es que, ¿cómo será ese cuerpo para que pueda soportar un fuego que no es como el de las frideras cuando no se quema? Ese cuerpo también va a ser un cuerpo transformado para que pueda soportar ese tipo de castigo, hermano. Me llamó la atención y digo, Padre, gracias por salvarme. Gracias por tu misericordia. Usted no está contento, hermanos. Es una misericordia grande, hermanos. Y uno, hermano, se aflige en el espíritu porque le llama a las personas, creen en el Señor Jesucristo, para que seas salvo tú en tu casa. Mira, no te vayas en el Señor. Pero tienen el anhelo y el deseo de que las cosas materiales de este mundo es lo primordial. Y cuando mueren, hermanos, no va a haber una segunda oportunidad. Entonces, eso serían los turnos de resurrección. Y quiero explicarle porque nosotros venimos de una denominación en la cual se nos ha enseñado esto. Yo nací, crecí con esto. Y el cual ponen 7 turnos. Ustedes después lo pueden investigar. Pero ese otro turno que ponen aquí habla de la resurrección en Mateo 27:52. Quiero que tal vez lo leamos nosotros. No lo tengo aquí, pero lo vamos a leer. Mateo 27:52. Y dice: y las tumbas se abrieron y muchos creyentes muertos resucitaron. Después de la resurrección de Jesús, esas personas salieron del cementerio y fueron a Jerusalén, donde aparecieron a muchos. Entonces, ellos establecen que esta resurrección también es una resurrección con un cuerpo glorificado y que subieron al cielo. Respetamos esa postura, pero en ninguna parte de las Escrituras habla de que subieron al cielo con un cuerpo glorificado. Resucitaron, sí, resucitaron, pero resucitaron como Lázaro resucitó, como la hija de Jairo resucitó. Entonces volvieron otra vez a la muerte. Porque cuando se habla de los turnos de resurrección en 1 Tesalonicenses 4:16, lo puede buscar, es una base para entender esto acerca de la resurrección de los muertos. Se habla, dice que el Señor mismo bajará del cielo con voz de mando, con voz de arcángel, con trompeta de Dios, y los que murieron creyendo en Él, es decir, en Cristo. Ellos, hermanos, se le llaman los santos del Antiguo Testamento. Sí creyeron una promesa, pero en una sombra. Pero aquellos que murieron en Cristo, dice, serán resucitados primero. Luego nosotros los que estemos vivos. Así que este turno de resurrección no es ese mismo. Por eso yo no lo puse. Yo respeto esa postura, pero hasta ahora he encontrado esos 6 turnos de resurrección. ¿Por qué es necesario saber ubicarlos? Porque cuando leen Daniel y se dice, y los muertos serán resucitados y vendrá el juicio. Entonces dicen, ya ve, el arrebatamiento va a suceder hasta el final, dice. Porque no se paran, hermanos, los turnos de resurrección. Y es necesario este tipo de enseñanzas, hermano. Quiero dar una parte también para saber, mire, en el original, que uno lo trata de interpretar literalmente en el griego, dice, que es ese versículo que hemos leído en Mateo, dice, y fueron esparcidos fuera de las tumbas, es como, y fueron levantados sus cuerpos, después salían desde el sitio y entraron a la santa ciudad y le dieron a conocer a muchos. Entonces esa palabra significa higueiro. Para hablar acerca de la resurrección de un cuerpo glorificado se habla acerca de anistemi o anastasis, que la raíz siempre viene de anistemis. Entonces eso pues lo quiero dejar, hermanos, ahí.
en el tintero, dicen algunos, ¿verdad? Pero es parte de poder entender, hermanos, la resurrección de los muertos. Ahora, pudiendo entrar un poquito, hermanos, lo que es al tema, quiero contarles una historia que pasó acerca de la resurrección falsa y el tema que vamos a tocar el día de hoy. Hace algunos años, en Sudáfrica, donde muchos acontecimientos se dan supuestamente sobrenaturales, en Johannesburgo, sucedió de que empezaron a dar una publicidad de que iba a haber un gran avivamiento y la gente llegó de todos lugares y llegaron a traer a una persona supuestamente fallecida dentro de un ataúd. Eso hasta en los videos está. Digo yo, por lo menos hubieran traído un buen actor. Pero la cosa es que en el video había los ojos así, de lados. Y todavía el predicador no había hablado. Entonces como que se adelantó. Y de repente el predicador empieza a orar y se miran los supuestos allí familiares llorando y clamando. Y el predicador pone la mano y antes de ponerla se levantó, hermano. Y se levanta como afligido. Y entonces las personas ahí quedaron atónitas. Empezaron a hablar en lengua. Empezaron a tocarles el alma. Empezaron a darles un falso evangelio. Porque estaban deseosos de eso. De señales, de prodigios, de milagros. Sí creemos en un Dios que hace milagros y prodigios y señales, hermano. Lo creemos, hermano. Pero estas personas empezaron a decirles que porque era tanta la mala publicidad que les estaban haciendo y les haciendo burla, que dijeron, no, si nosotros contratamos una funeraria, y este es el nombre de la funeraria. Cuando pusieron el nombre de la funeraria vio y dijo, no quiero mala publicidad para mi compañía. Es mentira eso. Y empezó haciendo acciones judiciales a demandarlo. ¿Por qué? Porque llegaron ellos a decir de que habían llegado a dar el cuerpo allí. Y la funeraria dijo, no, ustedes vinieron aquí a pedir un ataúd. Y nosotros les pedimos a ustedes el cuerpo y ustedes no quisieron darlo. Así que lo que le vendimos a ustedes fue el ataúd, el féretro. Entonces, claro, con la factura de que compraron un ataúd allí, lo llevaron y dijeron de que ya tenían lo que es legalmente que la persona había fallecido. Por cosas como esas, hermanos, el evangelio está siendo, hermanos, profanado. Y no creen ya en la resurrección de los muertos, hermanos. Entonces, como esas personas predican un evangelio diferente, el apóstol Pablo en Gálatas dice, mas si aún nosotros o un ángel del cielo os anunciar otro evangelio, os anunciar una falsa resurrección, el tal sea anatema. Cuando yo hablo de una falsa resurrección, es una persona que dice que ha resucitado de nuevo, dice que ha nacido de nuevo y vive siempre como mundano, amando más las cosas de este mundo. Esas personas, mire la incapacidad de ver de que se estaban burlando no de los hombres, sino tratando de burlar de Dios. Una falta grande de temor y adulterando la verdad. Y eso es lo que significa una falsa resurrección, adulterar la verdad, promover la mentira. Así que, hermanos, aquellos que han anunciado de que hemos sido levantados de entre los muertos, debemos de buscar las cosas de Dios del cielo. Debemos de amar, como estamos diciendo, amarnos unos con otros, hermanos, de perdonarnos las ofensas. Dicen, es que el texto dice, ámense unos con otros, no, ámense unos con otros. Y esa es la diferencia, hermanos, que vamos nosotros a tener con el mundo. En Judas 1:9 habla acerca, hermanos, de que un misterio muy grande, que dice el apóstol Judas, y Satanás empezó a contender por el cuerpo de Moisés. Siempre yo le digo, cuando usted lea las escrituras, no lea un texto, lea también el contexto de las cosas. Dice el versículo 1,
9. Ni siquiera Miguel, el jefe de los ángeles, hizo algo así cuando peleaba con el diablo para quedarse con el cuerpo de Moisés. No se atrevió a maldecir ni a insultar al diablo, sino que le dijo: el Señor te reprenda. Hoy en día las personas no se dan cuenta que muchas veces viven un falso evangelio, una falsa resurrección de entre los muertos. Creen conocer a Dios, pero lo niegan, hermano. El apóstol Judas utiliza esta parte y le dice en el contexto, en Judas 1:9, algunas personas perversas se han infiltrado entre ustedes y afirman que como Dios es bueno, uno puede hacer lo que se le antoje. De esa manera niegan a nuestro Señor Jesucristo, y la condenación de ellos hace mucho tiempo está señalada. He visto, hermanos, como supuestamente líderes, jóvenes o pastores, hermanos, orando por la persona y en adulterio o en fornicación. Entonces la persona que está allá y dice: y ese es el evangelio. No, ese es un falso evangelio, una falsa resurrección. Y dice el número 5: aunque ustedes lo saben muy bien, quiero recordarles que el Señor rescató de Egipto a su pueblo y luego destruyó a los que no creían en Él. Mire qué tremendo, hermanos. Aquellos que se consideraban muertos, según el mundo, según Egipto, que es la representación de Egipto, ¿acaso no lo dicen de nosotros? Los evangélicos muertos de hambre, dicen. Entonces nos consideran muertos, hermano. Pero aquellos muertos que se consideraban en Egipto volvieron a la vida, hermano. Y aquellos que se consideraban vivos murieron en medio de aquella gran mortandad que hubo en Egipto. Cuando se habla acerca de este Moisés y de la pelea de él, ¿acaso no habrá querido hacer una falsa resurrección el enemigo? Y es el deseo de hacer una falsa resurrección, de poder engañar a personas que creen en Dios, o un evangelio que habla acerca de una vida nueva y cambiada y transformada. Para poder seducir a las almas inconstantes, hermanos, y llevarlas al error. Entonces nosotros debemos de escudriñar lo que es la palabra. Habla, hermanos, acerca y mete este tema. Cuando usted tal vez vaya a su casa y vea que el apóstol Judas habla acerca de aquellos que abandonaron la morada. ¿Cuál morada, hermanos cielos? El cuerpo que tenían ellos, los ángeles, por buscar carne extraña. Habla acerca de aquellos también, de que yo les digo yo, que confesaban a Dios, pero lo negaban con su cuerpo, y con este cuerpo hacían inmoralidades sexuales. Entonces habla y mete en ese contexto el cuerpo de Moisés, hermano. Es cosa tremenda, porque hay algo especial, hermano, en la resurrección de los muertos. Yo le digo yo, Dios utilizará esta materia prima tan fea y tan negrita, hermano. Esta materia prima la utilizará para poder transformar en un cuerpo de gloria, hermanos, diferente. Así que observamos, hermanos, en estos tiempos, a mí me ha tocado vivir un tiempo de traslape, como podemos decir, un tiempo en el cual había grandes predicadores de renombre. Creo realmente que ha llegado un tiempo de gran apostasía y se ha levantado una explosión de un avivamiento falso, un falso despertar. Por ahí en Estados Unidos se dio un movimiento donde las personas iban todos a la iglesia ya, porque era un avivamiento de una escuela. ¿Hasta cuándo, me decía, van a poder llegar ese? Yo creo que estuvimos hablando con nuestro hermano en otra congregación, porque pastores fueron para allá, apóstoles fueron para allá a buscar la nube de Dios porque se había movido. Hermanos, ante esas cosas nosotros no podemos permanecer en silencio y advertirles a las personas: no crean un evangelio diferente. Al creer en un evangelio diferente, entonces la persona va a perder el deseo de santificarse en espíritu, en alma y en cuerpo.
También hemos visto, hermanos, la resurrección es un retorno a la vida, lo que hemos hablado. Hemos visto ese retorno de un evangelio extremo en santificación. Es decir, un evangelio legalista, pues. Hemos visto, hermanos, de que eso de las enseñanzas del regreso a las raíces hebreas han llegado a perder a muchos. Han llegado a confundir a muchos. Les dicen, no, ya no le digas Jesús, dile Yeshua, Hamashiach. Porque Jesús significa caballo. Y entonces, se les olvida que 200 años antes de Cristo viniera a la tierra, 200 años antes habían hecho la Septuaginta. Ahora me van a decir a mí, los nacidos en Copán, que es un pueblo en Honduras, hermano, los nacidos en Copán, Ruina, son más judíos que aquellos rabinos que autorizaron escribir la Septuaginta en griego, hermano. Entonces, nosotros no podemos, hermanos, dejar la gracia por irnos a la ley. Ellos dicen que es necesario circuncidarse nuevamente. Dicen que es necesario ponerse el talit y la kipá. Dicen que es necesario, hermanos, tener la menorá, inclinarse a ellos. Es necesario ya no tener un pastor, me va a decir rabí ahora. Padre. Pero, hermano, ¿para qué murió Cristo entonces? Amén. Somos resucitados a una nueva vida por medio de la fe. Gloria a Dios. Por obra, Amén. Aleluya. Para que nadie se exalte. Así es. El apóstol Pablo decía, y es fuerte, hermano. Decía, ojalá esos que mueven a la fe, a los pequeños, ojalá se mutilen los mismos. Pero era el coraje de alguien que predicaba un evangelio por la gracia. Era el coraje de alguien que sabía el costo de este evangelio. Y no es posible, hermanos, que nosotros nos mantengamos callados. Debemos de defender la fe ardientemente. Así que, hermanos, hemos visto la resurrección de este legalismo. El apóstol Otoniel, antes de morir, Dios le reveló y le dijo, antes de la venida del Señor Jesucristo, se iba a aparecer dos corrientes. Una era el liberalismo. Las personas iban a decir que eran cristianas, ¿sí? Y a cualquier santo le iban a rezar. Y la otra era el legalismo. Dos corrientes muy fuertes que están hoy en día y nosotros la miramos. Oye, el pastor tiene que andar con los trajes. Yo no me traje el mío, pero los trajes de ya que son hasta aquí el suelo, hermano. No es nada lo de los médicos, hermano. No puede predicar sin corbata, hermano. Yo estoy excomulgado, hermano. Entonces es un legalismo extremo. La mujer no se puede pintar el pelo, la mujer no se puede maquillar, hermanas. Y en esos ministerios los hombres parecen ventiladores, hermano. Porque como a la mujer la tienen como cementerio, hermano, ahí. Entonces, allá cuando salen a ver, allá parecen ventiladores así, hermano. Pues le da a todo el mundo, pero la mujer no la pueden ver. Porque crean una falsa resurrección, un falso evangelio en las personas. Amén. Lo visten de religiosidad, nada más. Entonces creo realmente de que este es, hermanos, la asignación del enemigo. De poder resucitar ese legalismo y esas falsas resurrecciones que pueden afectar al creyente, tanto en la salud espiritual. El apóstol Pablo decía, cuando celebran ustedes la resurrección de Cristo, muchos la celebran mal. Y entonces hay unos débiles, hay unos que están enfermos y hay otros que están muertos. Yo creo literalmente también que pudo haber pasado, pero también espiritualmente. Muchas personas se enferman, se vuelven débiles en la fe. Ya no quieren perdonar a su hermano, ya hay que irlos a traer a la casa para que vengan a la iglesia. Después quedan enfermos espiritualmente y ya después niegan a Cristo como Señor y Salvador.
No, pero no te acuerdas de lo que se te enseñó en la escuela dominical. No. Eso de creer de que Jesús resucitó de entre los muertos es una falacia. Yo no creo eso. Y quiero hablarles, hermanos, que cuando lo vi en la Escritura, digo yo, fue un hombre, un colaborador de Pablo. Y estoy hablando de Demas. Un hombre que sufrió con el apóstol Pablo en prisiones. Y cuando se habla que estuvo muchas veces en peligro de muerte junto con él. Quiero que leamos Filemón 1:23. Marcos, Aristarco y Demas y Lucas, mis colaboradores, te envían saludos también. En Colosenses 4:14, cuando se habla también acerca de la resurrección, dice: Lucas, el médico amado, los saluda también. Y lo mismo hace Demas. Saluden a los hermanos de Odiseas y Ninfas, a los que se reúnen en casa. Así que podemos reconstruir, hermanos, en pequeñas partes algunos acontecimientos que Demas probablemente le pudo haber ocasionado esa debilidad en la fe con lo que hemos nosotros hablado. Demas, la abreviación de Demas es Demetrio. Muchos estudiosos ponen que fue aquel mismo al que Pablo se enfrentó en Éfeso, aquel que hacía adornos y templos de la diosa Diana. Entonces Demas es esa disminución de Demetrio. No se sabe cómo se convirtió, pero se sabe de que fue un colaborador de él. Y esto es lo que me aflige, hermanos. En 2 Timoteo 4:10, estando Pablo en prisión, dice: porque Demas me abandonó por amor a las cosas de este mundo, y se fue a Tesalónica, a Crescente, a Galacia. Dice, a Crescente se fue, dice, porque Demas me abandonó por amor a las cosas de este mundo, y se fue a Tesalónica. Crescente se fue a Galacia y Tito a Dalmacia. Ese Demas buscó la corrupción de este mundo. Un muerto, como les estaba diciendo, no puede sentir. Habiéndose enamorado de este siglo, buscó la corrupción cada día. Y Pablo le informa a Timoteo de esta condición espiritual, acerca de estos hombres y acerca, hermanos, de los otros colaboradores que él tiene. Y este Demas escogió este sistema de valores del mundo. Valores, hermanos, que sí tienen cierta reputación aquí. El amor al dinero, la fama, los elogios. Pero ninguna de esas va a tener un valor allá en el reino de los cielos. Demas decidió que Satanás corrompiera su pueblo. El apóstol Judas dice que hubo un ángel que no profirió maldición. Cuando el enemigo se nos acerca, hermano, para corromper lo que Dios ha puesto en nosotros, eso es lo que nos enseña el apóstol Judas, decir que el Señor te reprenda, Satanás. Que el Señor te reprenda. Y poner en oración, si hemos sido nosotros tentados a desviarnos de la fe, hermano, de hincarnos y decir: Señor, ayúdame, ten misericordia. Porque no podemos, hermano, nosotros no podemos con las tentaciones de este mundo, pero Cristo, que resucitó entre los muertos, sí ha vencido la muerte y las tentaciones para hacernos a nosotros vencedores, más que vencedores en este mundo, hermano. No sé si ustedes realmente lo creen, hermano. Cuando usted va y camina, hermano, a usted lo prueban si realmente es un resucitado de entre los muertos. Amén. A usted lo prueban. Los muertos, hermano, no desean, hermano, que un vivo esté entre ellos. Los pone en evidencia. Detestan eso. Usted no se ha puesto y usted dice: oh Señor, pero mira, Señor, cómo me ataca. Solo vine a Cristo, Señor, y las cosas, los problemas se me aumentaron.
Ah, señora, no puedo pagar la renta, la luz, el agua. Yo diría, muerto, es que volviste a la vida y las cosas que antes tenías por bendición te devolvían vuelto o cambio de más y decía, oh, la bendición de Dios. Se le cayeron los 100 pesos al otro y decía, ah, gloria a Dios. Gracias a Dios. Y lo hacía así. Hasta el lugar donde no lo miraron. Hermano, el encuentro yo le digo como testigo. Estábamos haciendo una tiendita con mi esposa allá en mi país, en Honduras. Y mi esposa me da para comprar unos refrescos, hermano, dinero prestado. Y teníamos que comprar refrescos, por lo menos refrescos íbamos a vender. Y le digo a la señora, muchacha, hey, véndame unas cajas de refresco y todo. La cosa es que de 1000 me tenía que cobrar 995. Me iba a cobrar como 5. Y me da al revés, 995 me da y me cobra 5. Hermano, y lo agarro y digo, y me dice el suegro, Dios lo bendiga, hermano. Aleluya, me dice, qué bendición de lo alto. Hermano, yo había venido de la muerte a la vida. Era un ex ladrón. Y decía, Señor, qué tentación, pero no teníamos nada. Era una bendición según el muerto. Pero le dije, Señora, aquí está, mire. Y me lo quita, me quita la mano, ¿no? Y me fui allá y, Señor, pero ni me dijo gracias. Entendí, hermano, que el vivo busca las cosas del cielo, hermano. Se aparta de las contaminaciones de este mundo. Este mundo no le satisface para nada, hermano. Y desea ver al Señor sentado, hermano, en su lugar de su trono reinando. Y porque nosotros al verlo a Él, nosotros vamos a mirar, hermano, esa exaltación que hizo en nosotros. Vamos a apreciar esa salvación tan grande, hermano. Y que solamente Él puede cuidar. Muerto, diría yo, es que ahora te has dado cuenta de que estás vivo. Amén. Problemas tenemos todos. Amén. Todos tenemos problemas. Amén. Leíamoslo al hermano la parábola de los fundamentos de la roca. Dice que será más bienaventurado aquellos que oyen y ponen por obra la palabra que escuchan. Entonces serán como aquellos 2 cimientos, dice. El sensato va a poner la palabra por acción, el insensato no. Entonces van a ver los ríos y las tempestades que vienen. Al muerto no le preocupa, hermano. Está bien, mañana será por día. El vivo no. El vivo sabe que debe de preocuparse, hermano, por tener un buen fundamento. Y esa es la actitud que todo vivo debe saber, de cuidar la fe. Dice 1 Juan 2:15. No amen al mundo, ni lo que hay en él. El que ama al mundo no ama al Padre. Porque nada de lo que hay en el mundo, las pasiones sexuales, el deseo de poseer todo lo que agrada. Usted va allá al mall, hermano, y dice, yo quiero eso, yo quiero aquello, yo quiero lo otro. Y va a la casa y tiene como 15 pares de zapatos, 20 carteras. Y yo no se la va a poner en todos los brazos, hermano. Hermano, debemos de ponerle un asco a esto, hermano. Entonces, no seamos llevados por las corrientes de este mundo. Allá dicen que quienes se llevan la corriente o algo, ese es muerto, ¿verdad? Ya se va. Dice el 17, el mundo se está acabando y con él todos sus malos deseos, pero el que hace la voluntad de Dios, dice, permanece para siempre. ¿Quiere permanecer para siempre? Amén. Haga la voluntad de su Padre que está en los cielos. Amén. Allá decían unos muertos, no, si nuestro Padre es Dios que está en los cielos, decían. No, dice, Señor, su Padre es el diablo, porque la voluntad de Él quieren hacer. Ellos vivían, estos fariseos, una falsa resurrección. Creían en la resurrección de los muertos,
pero vivía un falso evangelio. Quiero terminar, hermanos, con esto. Hay una falsa resolución, hay un falso evangelio. Yo diría, hermanos, cuidemos, sepamos a quién estamos escuchando, porque la fe viene por el oír la palabra de Dios. Nos alimentamos por el oír, hermano. Pero no sea de que algunos estén enfermos por haber escuchando cosas que no deben de estar escuchando. Decía el salmista, cuídame de aquella mortandad que en medio del día destruye. En medio del día. En medio de un glorioso evangelio en el cual nosotros estamos viviendo, podemos llegar a ser afectados por una enfermedad espiritual. Hermanos, si no amamos y no guardamos lo que Dios nos ha dado, es un peligro, hermanos, que pensemos que estemos bien y que nada nos moverá en medio del evangelio. Es de saber de que nuestra única dependencia es Cristo. Es una amenaza muy peligrosa pensar que tenemos la capacidad nosotros mismos de depender y que digamos, no, nada me va a pasar. Un día sin iglesia, de repente lo ve un mes sin iglesia, después lo ve un año sin iglesia, después lo ve con el cigarro aquí, después lo ve con mala compañía, que ya como está corrompido uno con otro, busca la corrupción uno con otro. Y así va poco a poco la corrupción del hombre, porque el muerto cada vez se va degenerando más. El muerto no va a oler más, de entre más se corrompa. Y así busca el muerto otras malas compañías. ¿Qué podemos hacer entonces para protegernos de esta mortandad, de este falso evangelio en el cual se está predicando hoy? No es que está por venir, es que se está predicando 24 horas, 7 días a la semana. ¿Qué podemos hacer? El salmista decía, el que evita al abrigo del Altísimo descansará bajo la sombra del Dios Todopoderoso. Yo le digo al Señor, nosotros debemos decirle al Señor, tú eres mi refugio y en ti estoy seguro. Ese debería ser nuestro deseo continuo. Eres mi Dios, en ti confío, porque Él te librará de todas las trampas y te protegerá de las plagas mortales. Me decía a mí una persona, tú crees en 3 dioses. Jesús es el mismo que el Padre y que el Hijo. Eso es mentira. Y es una doctrina que hoy ha resucitado y que la catalogaron ya como una herejía. Dios es Padre, es Hijo y es Espíritu Santo. Son 3 personas en uno. Y me decía la persona, es texto tras texto, texto tras texto. Hermano, yo apenas sabía Juan 3:16. Y el Señor, estoy confundido. Dije, Padre, me levantaron en la mañana a orar. Ten misericordia. Mira que esto Jesús solo, me dicen que solo Jesús. Y escucho yo, hermano, mantente en lo que has creído. Y me voy a la Biblia a ver si realmente está, ahí está escrita la palabra. Mantengámonos en lo que hemos creído, hermano. Mantengámonos en esa fe. Él te cubrirá con sus plumas y debajo de sus alas encontrarás su refugio. Encontraremos refugio en su palabra. Sus fieles promesas son como armadura y protección. En la palabra encontramos eso, hermano. No tienes que temer al terror de la noche ni asustarte en los peligros del día. Estamos en una luz gloriosa que los del Antiguo Testamento no la tuvieron. El Cristo que ellos esperaban como una sombra, escribieron de Él. Pero nosotros, hermanos, decía el apóstol Juan, nosotros le vimos, le tocamos, somos testigos de su resurrección. Y yo diría, hermanos, he sido testigo porque me ha levantado de la muerte a la vida. Y sé que a algunos de ustedes también nos ha resultado de muerte a la vida. Y son testigos de que Dios realmente existe y que levanta a los muertos. Dice, no te atemorizará las plagas que se ocultan en las tinieblas ni por los desastres del mediodía.
por muy pequeña, hermano, que sea su fe, si usted depende de Dios, Dios lo va a capacitar, hermano, para que sepan ustedes y se aperciban de la falsedad de un evangelio que se está predicando. Dice, pondrán caer a tu lado 1000 y 10,000 a tu diestra. Dice, pero el mal a ti no te tocará. Y esta es la única forma, hermanos, de poder permanecer vivos en medio de esa mortandad. Estar escondidos en Cristo. Estar escondidos en Cristo es como estar escondidos en las casas. Lo que hicieron aquellos israelitas en Egipto. Ellos se escondieron en la casa. Dijeron y les dijo, va a haber una mortandad. Estaban apercibidos. Nosotros estamos apercibidos sabiendo que en los últimos tiempos va a haber una gran apostasía. Esto no es nuevo, está escrito. Mantengámonos escondidos en Cristo. Y cuando pase la mortandad, únicamente va a afectar a aquellos que no crean en Cristo, aquellos que no amen a Cristo, aquellos que no deseen el sacrificio de Cristo, lo rocee en su corazón. Permanezcamos escondidos ahí. Amemos eso, hermano. Pero aquellos que no amen estar en su casa, ay, qué aburrido, ay, mira, ya van a las 12 y ahí estar ahí. Aquí estamos escondidos en Cristo, hermano. Amén. Aleluya. Nos tienen por locos, hermanos, pero sabemos que esta locura nos va a llevar al cielo, hermano. Amén. Quiero que pase mi esposa. Y repetir esta parte, hermano, que a mí me fascinó. Los que se creían vivos en Egipto murieron, dueños de las riquezas. Y aquellos que los tenían por muertos, ahí abandonados, ellos salieron vivos de ahí, hermano. Llevando entre ellos, hermanos, los huesos de José. No se quedó en el mundo. Nuestros huesos no se van a quedar en este mundo, hermano. Van a ser levantados, hermano. Y esa es la promesa que Dios nos ha dado. Si hemos tenido una participación, había en Levítico una instrucción santa. Aquel que había tocado un cuerpo muerto era apartado del pueblo. Era una instrucción santa. Era algo delicado tocar un cuerpo muerto. Ay, pastor, ¿qué tan delicado? Es que podría llevar esa enfermedad a su casa. Podría llevar esa enfermedad a su comunidad. Entonces esa persona tenía que estar apartada. Y ver el sacerdote realmente si aquella persona había sido afectada o no. ¿De qué es lo que les estoy hablando, hermano? Si hemos sido afectados de un evangelio diferente en el cual hemos escuchado que dale a 1000, dale a Dios 1000 y Dios te va a dar 10,000. Es un evangelio diferente. Que venga Cristo y tus problemas se van a acabar. Es un evangelio diferente. Dijo el Señor, yo he venido no a traer paz, he venido a traer espada, a poner en contra de los padres, los hijos con los padres. Pero eso se habla de que aquel que Dios lo va a resucitar va a anhelar las cosas del cielo y el otro no la va a anhelar. Anhelamos, hermanos, que hogares resuciten juntos, pero ten en cuenta que si tú, varón o tu mujer, vienes a Cristo y tu esposa no, vas a tener una pelea en tu casa, una guerra en tu casa, en tu trabajo, porque vas a hacer luz, no vas a hacer oscuridad. Los otros les gusta robar, a ti ya no te vas a gustar tocar. Y entonces, aquellos que han tocado un cuerpo muerto o un evangelio diferente, si se les ve de que sanidad puede regresar de nuevo a la comunión. Entonces, hermano, nosotros debemos de decirle a ese sumo sacerdote: Señor, yo creí un evangelio diferente.
pensaba que podía sobarte como sobaba la lámpara de Aladino y decirle, no aceptaré un no como respuesta. Pensaba yo que te podía manipular. Pensaba Dios que podía cumplir mis caprichos. Pensaba Dios de que si no me cumplía yo no iba a la iglesia. Ese no es el evangelio. Aunque si Dios nos quitara, hermanos, casa, abrigo, sustento, Dios sigue siendo Dios y Dios es bueno. Dios es bueno. El problema está en que nosotros no nos hemos arrepentido. No queramos doblar, hermano, la justicia de Dios para conveniencia nuestra. Busquemos conocer a ese Dios justo, hermano, y que se enderece en nuestro camino a su justicia. Pero no pretendamos que nuestros caminos torcidos ponerlos a un evangelio, hermano, porque seríamos anatemas. Oremos. Padre, Señor, en el nombre poderoso de Jesús, tú que conoces todas las cosas, Señor, y sabes muy bien, Padre, aquellos que han escuchado un evangelio diferente, una falsa, Señor, resurrección, un falso nacimiento, han pretendido o han creído que han nacido de nuevo, pero simplemente han escuchado un evangelio diferente. Te pido por ellos para que tu Espíritu Santo, Señor, venga y toque sus vidas, Señor, en el nombre poderoso de Jesús, y puedan creer, Señor, que han pecado contra el cielo, Señor, y contra la tierra, Señor. Que puedan creer que es un peso, Señor, grande, el enfrentarse a un Dios justo, y que no hay salida, Señor, sino solamente esconderse en Cristo. Aquellos oro por aquellos que su fe se ha debilitado por escuchar un evangelio diferente, por escuchar ideologías, Señor, que solamente tenían el propósito de hacer morir la fe. En el nombre poderoso de Jesús, ten misericordia, levántalos y atráelos a ti. Sana su vida, Señor, y vuélvelos al campamento santo. Sana su alma, Señor, de la frustración que muchas veces se le ha predicado, que tenían que ser ricos o prósperos, Señor, pensando que podían estar en pecado o en maldiciones generacionales por causa, Señor, de no haber creído, Señor. En el nombre de Jesús, tú eres el que ha roto las maldiciones generacionales. En la cruz fueron clavadas, Señor, en ese madero precioso, y nos has hecho libres. En el nombre de Jesús, tú eres el que da descanso al alma fatigada. En el nombre de Jesús, aunque no hubieran vacas en el corral, aunque no tuviéramos trabajo, estamos agradecidos, Señor, porque tuyo es el reino y el poder por los siglos de los siglos. Enséñanos el camino de la resurrección, enséñanos tu verdad y tu vida, Señor, en el nombre poderoso de Jesús. Escondido en tu presencia.
pero